Sermón número 101 del Sermón del Monte. Mateo 7, 28 y 29. ¿Quién diría, hermanos, que hay tanta verdad en estos dos últimos versículos? Dice así, Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Tremenda verdad, ¿no? Señor, tú has hablado aquel día en el monte. Hoy día quieres hablarnos, por favor, a nuestros corazones. Señor, queremos abrazar tu palabra todos los días, hacer de ella nuestro gran tesoro, porque tu palabra nos ha salvado. Padre bendito, gracias por este día. Gracias por este día. Tu palabra sea bienvenida en cada corazón, en este lugar y en todo lugar donde se invoca el nombre de Cristo. De verdad. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios, amén, hermanitos. Me van a alentar. Amén. No es difícil. Amén. ¿Saben que Jesús es el amén de Dios? Eso, no me digas. Jesús es el amén de Dios. ¿Sabían eso? ¿Qué van a saber? ¿En serio? Okay. Del 6 de octubre, miren los puntos sobresalientes que hemos tenido son estos. Lo que Dios le dijo a Faraón es lo que la Escritura le dijo, ¿sí o no? Interesante eso, ¿no? Hay un principio muy importante. Se puede decir de manera inversa, si se quiere, dice así. Lo que la Escritura le dijo a Faraón es lo que Dios le dijo a Faraón. ¿De acuerdo? Porque la Escritura es Dios hablando al lector, al Hijo de Dios. Luego, Dios habla a los suyos mayormente por la Escritura. Mayormente. No absolutamente o solamente. Pero mayormente nos habla por la Escritura. Puede hablar audiblemente, por supuesto, en ciertos casos que lo vea conveniente. Pero estoy diciendo que mayormente nos habla el Señor por la Escritura. Otro punto. Nadie puede obedecer el sermón del monte sin el Espíritu Santo. Eso es un absoluto. Ni nada de la palabra, ¿no? Recordemos que el sermón del monte es como un centro energético poderoso de la palabra de Dios, que después va por toda la Escritura y especialmente por el Nuevo Testamento. Entonces, no se puede obedecer sin el Espíritu Santo. Otro, el sermón del monte no encaja en leyes humanas, como algunos han pretendido, por ejemplo, incluir el sermón del monte. A ver, imagínense, ¿qué tal si incluimos el sermón del monte en la constitución política del Estado? Imagínense, hermanos. Es imposible mezclar esas dos cosas. Las palabras de los hombres muertos tienen su lugar ahí, tienen su moral y todo eso, pero la palabra de Dios es eterna, no se puede mezclar con la palabra del hombre. Y el último, ojalá quedemos asombrados con las palabras de Cristo, como aquella multitud quedó asombrada con las palabras de Cristo. Ok, muy bien. Ok, gracias. Mirábamos en la Escritura cómo Jesús hablaba de sí mismo. Generalmente, hermanos, cuando alguien habla de sí mismo, no es algo agradable.
que una persona todo el tiempo se refiera a sí mismo. ¿No es cierto? Hay unos sudamericanos que siempre hablan de sí mismos, se dice, ¿no? Y se hace broma de ellos, ojalá nunca sea con maldad, pero todo el tiempo es yo, y yo, y yo, ¿no? En una reunión de varones, así amistosos, comiendo algo, había uno que todo el tiempo hablaba de sí mismo. Yo, por ejemplo, les cuento que yo, y así. Y uno de ellos le dijo, un favorcito, somos 5, ¿nos dejarías hablar a nosotros también? Y yo digo, claro, a ver, ¿qué piensan de mí? Jesús, hermanos, habló de sí muchas veces, gloria a Dios. No tuvo el menor empacho en decir lo que Él es, el Dios Todopoderoso. No hay problema, ¿no? Jesús es el Señor, pues, hermanos. Recordaremos cómo al final del sermón lo dice en forma todavía más explícita. Cuando dice, acuérdense, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué palabras? Sus palabras. Entonces, está bien decir cualquiera que oye mis palabras, lo que acabo de decir en este monte, y hace lo que yo digo, bienaventurado. Contrariamente y tristemente, el que oye mis palabras y no las hace, ay de él. Es lo que dice el Señor, hermanos. Gracias a Dios por su majestad, por su palabra autoritativa. Ahora, advertimos la importancia que le atribuye a sus propias palabras. ¿Notamos? ¿No? Él dice, son mis palabras y mis palabras deben ser obedecidas. Esa es la idea en el Sermón del Monte y en toda la Escritura. Luego utiliza la ilustración aterradora de las 2 casas. Ya hemos visto, hermanos, ya ha hablado con absoluta claridad acerca del juicio del Señor y lo plantea todo en función de estas palabras. Cualquiera que me oye, estas palabras. Lo que hacemos con estas palabras, de las cuales hoy tenemos el sermón 101, hermanos, depende lo que aquel día acontezca con nosotros. Pero va a haber un juicio definitivo y de carácter eterno. Lo que está en Mateo 7, cuando a algunos les dirá, bienaventurados, benditos, entren al reino de mi Padre. Obedecieron. Y a los otros simplemente no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. El Señor dice, ¿quieres salir gozoso el día del juicio? Esa pregunta está implícita en el sermón y en todas partes. ¿Quieres salir airoso, gozoso el día del juicio? En realidad dice, hermanos, quiero que las escuchen, mis palabras. Quiero que las escuchen, dice el Señor, y quiero que las practiquen. Quiero que obedezcan mis mandamientos. Tan claro, hermanos, no puede haber más claridad. Así entonces, el Señor Jesús se arroga esta autoridad única y absoluta. ¿Y lo hace faltando a alguien? ¿Faltando a la verdad? No. Él es el Señor del universo. Todo es de Él. Y Él nos está mandando algo concreto. Escuchen mis palabras y póngalas por obra. Pero no nos deja, digamos así, con inferencias o implicaciones, cosas para deducir. Las referencias que hace de sí mismo son no solo indirectas. Por ejemplo, recordamos sus alusiones directas en el Sermón del Monte. Veamos algunas con textos bíblicos. Miren, dice por ejemplo en Mateo 5:11. Creo que estos ejemplos son ya al terminar el sermón, más o menos. En Mateo 5:11 dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué 3 palabras subrayarías de aquí arriba? ¿Está el texto aquí en pantalla? A ver, escoge mentalmente nomás. ¿Qué 3 palabras
palabras subrayarías en Mateo 5:11. ¿Ya tienes? Y ahora sí, ¿cuáles? Por mi causa. Por mi causa. Jesús está diciendo, se trata de mí. La personalidad en este universo soy yo. Todo se trata de Jesús. Todo es de Él. Todo es de Él, hermanos. Entonces, bienaventurados sois cuando por mi causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O bienaventurados sois sí por el deseo y la determinación de poner en práctica estas enseñanzas tan elevadas del Señor, sufren ustedes persecución e incluso pueden sufrir la muerte. Bienaventurados. Esa es una promesa muy grande. Que si nos aconteciera esto, de, por decir las palabras de Jesús, lleguen a perseguirnos, a hacernos daño, e inclusive matarnos, ¿qué? Bienaventurados. Y esa bienaventuranza es parar toda la eternidad con Cristo en las moradas eternas. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando por mi causa. No dice el Señor, si sufren así por el nombre de Dios, vuestro Padre. Claro que el Padre y el Hijo son la misma esencia. Pero como Él está ahí y es el Hijo encarnado, dice, cuando por mi causa. Si pasa esto, con ustedes son bienaventurados. Dice, por mi causa. Entonces, ¿qué necedad es que algunos digan que se interesan por el Sermón del Monte solo como una enseñanza moral, ética o social? Eso nomás. Hay miles de programas sociales y morales en el mundo, pero que no tienen nada que ver con Cristo, el Hijo de Dios. ¿Que hay ética y moral? Hay, pues, pero esto es mucho más que eso. Son palabras eternas que en el día posterior nos van a juzgar. Las palabras que yo les he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. Serios, hermanos, pero vale la pena. Hay que abrazar esto. Ahí, antes de llegar a, por ejemplo, volver la otra mejilla en el sermón, y a los otros puntos que a algunos les gusta hablar de esto, pues como asuntos morales y éticos, el Señor nos dice que debemos estar dispuestos a sufrir por su causa, ¿no? Sufrir por su causa, padecer persecución por su causa, y que incluso debemos estar dispuestos a morir por su causa. Esta afirmación tremenda está al comienzo mismo del sermón. Luego, casi de inmediato, pasa a repetir lo mismo en forma implícita. Una cosita, hermanos, de la causa de Dios, por favor. Me viene un ejemplo. Creo que es bien importante esto. Por ejemplo, cuando un país está sufriendo, digamos, una tremenda injusticia por causa de un gobierno totalitario, podemos imaginar, eso es muy fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte. Por causa de un gobierno totalitario, mucha gente sufre. Entonces nos viene la idea, más o menos a todos, de que Dios haga algo, que tome el gobierno, que lo deshaga, que lo desbarate, y que toda esa gente vuelva, digamos, a tener libertad en ese país. Entonces pregunto, ¿será esa la causa de Dios? Dios no obra así. Dios, por ejemplo, de acuerdo con su causa, ha tenido al pueblo suyo sujeto a un imperio terrible. Y es el imperio faraónico por 400 años en Egipto. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque vio necesario tratar a su pueblo 400 años. Con Daniel y compañía en Babilonia, ¿cuántos años? 70 años, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué nos dice esto? Que la causa de Dios no es lógica humana. Muchas veces Dios trata a su pueblo con un gobierno impío, naturalmente hablando. Mateo 5,
13 al 14. A ver, veamos otra de estas señales. Mateo 5, 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. ¿Ustedes son qué? Ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Eso es muy importante, hermanos, porque tiene una gran implicación. A ver, veamos. En realidad dice el Señor así: ustedes que son mis discípulos y seguidores, ustedes que se han entregado a mí hasta el punto de sufrir persecución por mi nombre e incluso la muerte si fuera necesario por mi causa, ustedes que me escuchan y van a propagar mi enseñanza por todo el mundo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahí está haciendo el Señor una identificación entre Él y estos obedientes. ¿Cuál es esa identificación? Que Dios nos ha dado la vida de su Hijo, con la cual nos ha dado el nuevo nacimiento. Y Dios nos ha puesto en Cristo, de manera que estamos nosotros en Cristo de una vez y para siempre. ¿Qué identificación? ¿Quiénes son estos? Son nada más y nada menos que la luz del mundo y la sal de la tierra. De ellos dice el Señor, ustedes son. Ahora, solo se puede llegar a una conclusión verdadera de esto, hermanos, y es que van a ser un pueblo muy especial y único en este mundo, que debido a su relación personal con Él, pasarán a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y esta es la doctrina del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, una persona pasa a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque el Señor Jesucristo ha dicho: yo soy la luz del mundo. Y a continuación dijo: ustedes son la luz del mundo. Qué identificación más linda. Es por el Espíritu. No son solo personas que escuchan la enseñanza y luego repiten y así tienen el efecto de sal y luz. No se vuelve uno sal y luz por repetir lo que Dios dijo. No. Ellos mismos van a convertirse en sal y luz. ¿Cómo? Tenemos aquí otra vez la doctrina de la regeneración. La regeneración nos concede una relación mística y la unión de su pueblo con Él. Él hablando en ellos e impartiéndoles su naturaleza. Por ejemplo, si alguien te preguntara: ¿tienes la naturaleza divina? ¿Qué dirías? Tendrías que decir un sí o un no, o quizá un no sé. Pero ¿quiénes tienen la naturaleza divina? Aquellos a quienes Dios les ha hecho participar de su naturaleza. ¿Pero quiénes son esos? La sal de la tierra y la luz del mundo. Esos son. Por eso la doctrina, hermanos, del nuevo nacimiento es fundamental. Fundamental. Veamos Juan 3:7. Jesús y Nicodemo. Miren esta frase tan conocida. En 3:7 le dice: no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir no te maravilles? No te sorprendas, no digas ¿cómo? Porque te es absolutamente necesario nacer de nuevo. La vieja creación, hermanos, está bajo juicio. La creación adámica está bajo juicio. Y cualquiera que no pasa de luz, de tinieblas a luz en Cristo, va a recibir ese juicio de carácter eterno. Te es necesario, le dijo al maestro de Israel, el Señor Jesús, nacer de nuevo. Tienen que estar seguros de ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Se dice, y a ver qué les parece, que en toda asamblea cristiana están los nacidos de nuevo y los no nacidos de nuevo. ¿Y por qué están juntos?
Porque el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos hasta el día final. Simplemente por eso. ¿De cuál grupo eres? La misma pregunta hemos hecho en otras palabras. ¿Eres de los que obedecen las palabras del Sermón del Monte o de los que no obedecen? Porque todos las oímos, todos las hemos leído, todas las palabras. Ahora, ¿qué haces con ellas? ¿Las obedezco o le doy vueltas a ver qué hago? Eso es todo. Dice que tenemos que hacer nuestro plan de vida en base al Sermón del Monte y las Escrituras de los apóstoles. Ese tiene que ser nuestra forma de vivir, hermanos, en base a ese gran fundamento. O sea, Él manda en mi vida absolutamente. No hay recoros, no hay, hermanos, no hay espacio para mi gobierno, autogobierno. No, es el Señor gobernando absolutamente a los suyos. Por eso una ocasión les dijo a su audiencia: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo mando. No sé qué absurdo es que me digan Señor y no hacen lo que yo mando. Y cuando usa esa palabra, Jesús se refiere a la palabra Kyrios, que quiere decir Señor o soberano. Ahora, ese Señor o soberano tiene una contraparte. ¿Cuál sería? La contraparte de Señor, de soberano, ¿cuál es? Esclavo. Señor es Kyrios, esclavo es doulos. Esa es una relación correcta. Si él es doulos, sobre quien gobierna es. Si él es Kyrios, sobre quienes gobiernan son doulos, esclavo. Por eso no hay vida, hermanos, cristiana de fin de semana. No existe eso. Toda nuestra vida es en Cristo, haciendo lo que Él manda. Por consiguiente, ellos pasan a ser la luz del mundo en el nuevo nacimiento. Y la luz del mundo, así como Él es la luz del mundo. Entonces es una tremenda afirmación respecto de sí mismo. Que Jesús diga en su ministerio: yo soy la luz del mundo. Lo odiaban, pues, hermanos. Y todo lo que siguió diciendo hizo que se encendiera una ira tremenda hasta el punto de matarlo. Pero está bien, porque era conforme al plan de Dios, ¿no? Entonces, es una tremenda afirmación respecto de sí mismo que Jesús diga: yo soy la luz del mundo, o que diga simplemente: yo soy. ¿Se acuerdan cuando dijo yo soy? ¿Quién te crees? ¿Abraham? ¿No? ¿Hace cuánto tiempo atrás? Tú no tienes ni 50 años. ¿Ya has visto a Abraham? De cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué hicieron? ¿Se rieron? No, tomaron piedras para lapidarlo. Esa era la ley de Israel, la que decía que era Dios, había que lapidarlo. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, el Señor es directo. O sea, o determinan ustedes obedecerme, ¿no? O estamos perdiendo tiempo. Tiene que ser así. Al contemplar estas dos afirmaciones sorprendentes antes de llegar a su enseñanza detallada, nos sentimos impulsados a preguntar cómo debieron sentirse las otras personas con estas afirmaciones tan Jesús dijo yo mando esto. Entonces ellos se preguntaron: ¿quién es esta persona que habla de esa manera? ¿Quién es? O como decimos en nuestra jerga, ¿qué se cree? ¿No? ¿Qué se cree que es? Ellos quedaban sorprendidos de las palabras de Cristo en forma negativa porque había odio. ¿Quién cree que es este? Y otros que tienen una sorpresa hermosa: ¿quién es este? Yo quiero seguirlo. Yo quiero que sea mi Señor. Él murió en la cruz. ¿Entiendes, hermanos? O es blanco o es negro. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este carpintero de Nazaret? Hijo de carpintero, que nos pide que estemos dispuestos a sufrir por él, inclusive la muerte. Y que dice que seremos bienaventurados de Dios si lo hacemos. ¿Quién es este? Esa pregunta que se hicieron aquel tiempo, ahora debemos hacernos todo el tiempo. ¿Quién es este? Hasta conocerlo, hermanos, lo conocemos. Nos conoce Él.
Recordemos que al grupo de condenación le dirá: nunca os conocí. Eso es muy serio. Nunca hemos tenido intimidad tú y yo, por más que hayan hecho las obras que hayan hecho. Mateo 5, 11 al 12. Miren esta bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa, otra vez no, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cómo hay que responder? ¿Tomar un abogado? No. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, esto es tremendo. ¿Cómo podemos tener una vida cristiana a mitad, a medias tintas o a media máquina? Eso no existe. Dios quiere definición, hermanos, absoluta. ¿Quién es este? ¿Y quién es este que dice que puede hacernos sal de la tierra y luz del mundo? La respuesta a la pregunta la da en el versículo 17, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso es fuerte, ¿no? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la ha cumplido perfectamente. Consideremos por un momento esta expresión extraordinaria: he venido. Por favor, he venido. Hay una secta muy activa que se denomina Solo Jesús. ¿No he oído hablar? Los Solo Jesús tienen otros nombres. A ver, la Iglesia Pentecostal Unida. Luego hay otros nombres. A ver, los llamados del nombre. Se hacen llamar los llamados del nombre. Esta secta, hermanos, afirma que el Señor Jesucristo es el Padre y que comenzó su existencia física en el vientre de María. Ahí comienza Cristo, y Cristo es el Padre. Imagínense esa ensalada doctrinal terrible. Pero Jesucristo dice: he venido. Ahora vamos a ver algunos textos, creo, con esta expresión de he venido. Por ejemplo, dice, hay una expresión extraordinaria de Cristo: yo he venido. ¿Se estaría refiriendo al vientre de su madre, María? No, pues antes, miren, habla de sí mismo y de su vida en este mundo como diferente de la de cualquier otro. No dice he nacido, por consiguiente esto o aquello. No dice he nacido, dice he venido. ¿De dónde ha venido? Es alguien que ha llegado a este mundo. Claro que ha nacido, no estamos negando eso, ni él lo negó, pero ha venido de algún lugar. Ha venido de la eternidad, ha venido del cielo encarnado, ha venido del seno del Padre. ¿Sí o no? La ley y los profetas habían dicho que iba a venir. Dijeron, él va a venir. Por ejemplo, Malaquías 4:2, miren qué bella profecía, hermanos. El profeta, el último profeta en el Antiguo Testamento, antes de Juan, miren lo que dice. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Están entendiendo? Los que teméis mi nombre. Porque hay los que le temen y los que no le temen. Así nomás es. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia. ¿De quién está hablando? Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, hablando de Cristo, el profeta Malaquías. Ahora escuchen, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Quién es ese que ha traído salvación en sus alas? Sino el Señor Jesucristo. Siempre hablaban de alguien que iba a venir de afuera. Y aquí Jesús dice, yo soy, yo he venido.
O sea, él no tiene problema en decir yo he venido. Nadie puede decir yo he venido. Nosotros hemos nacido, hemos sido engendrados en el vientre de nuestras madres. Antes no había nada. No, antes de eso no había nada. Pero Cristo dice yo he venido. Y vino como hombre, entonces fue engendrado en el vientre de María, como hombre. Pero él es antes de eso. No, cuando dice he venido, no sorprende que sus oyentes dijeran, ¿qué quiere decir? ¿Y quién es este hombre? Este carpintero que se parece a nosotros, somos igualitos. ¿Por qué dice he venido? ¿No? ¿Y por qué dijo no soy de este mundo? ¿Quién puede decir no soy de este mundo? A ver, en la calle uno que esté caminando y diga yo no soy de este mundo. A San Pedro, ¿no? O a un hospital psiquiátrico. Pero Jesús dijo yo no soy de aquí. ¿No? Entonces, hermanos, Jesús es el Señor Todopoderoso, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aunque reviente el diablo universitario. A ver, otro. Juan 18:36. Juan 18:36. Respondió Jesús, y esto es a Pilato ya, mi reino, Pilatito, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan lo que sigue, no? Luego tú eres rey. Pilato, o sea que tú eres rey. Si ya eres rey, no, tienes que ser rey. Y Jesús dice, pues mi reino no es de este mundo. Entonces tú eres rey, tú lo has dicho. Rey de reyes, soberano. Entonces, Él ha venido a este mundo desde la gloria, desde la eternidad. Dios Todopoderoso. Imaginen la renuncia que ha hecho este Señor para descender de la gloria, hermanos, a este mundo impío, para ser perseguido, insultado, vituperado y después crucificado, coronado de espinas, y hasta le arrancaron la barba, hermanos, y lo clavaron en esa cruz. Es un descenso tremendo, hermano. Y murió y resucitó al tercer día y ascendió. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el Cristo que está diciendo, o me obedeces o nada. Dios quiere obediencia. O somos sus esclavos o Él no es nuestro Señor. Si es nuestro Señor, somos sus esclavos. Si es el Kyrio, somos sus duros. En Juan 10:30, aquí no hay necesidad ni de buscar porque es una frase bien conocida. Yo y el Padre, uno son. Ahí también quería matarlo. Hermanos, yo y el Padre uno somos. Se refiere pues a la encarnación. Jesús, como nadie, declaró su identificación esencial con el Padre. Cualquiera que hubiera intentado hacer eso, lo hubieran lapidado. Pero al decir yo y el Padre somos uno, dice somos el mismo Dios. No, somos el Padre y el Hijo con la misma esencia divina. Eso es lo que dijo. Ahí manifestó habló de su divinidad eterna. Entonces, declaración de identificación esencial con el Padre. Nadie más la hizo con verdad si alguien más la hubiera hecho. Escuchemos lo que dice acerca de sí mismo. Otra vez. Yo he venido. Si no hubiera comenzado Jesús en la eternidad, sino en el vientre de su madre, hubiera dicho yo he nacido. No, es normal. Claro que él nació. Pero antes de nacer estaba en la gloria y dijo yo he venido. No se trata de un maestro humano adámico. Se trata del Hijo del Dios viviente, Jesús. Hermanos, Jesús es la división total en la humanidad entre los que le creen y los que no le creen. Y tristemente, entre comillas, pondré, muchos de los que no le creen están en las congregaciones de los que le creen. Siempre es así. Y siempre va a ser hasta el día final. Trigo y cizaña deben crecer juntos. Veamos otro texto. Juan 8, 41 al 43.
fuerte, hermanos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Se imaginan lo que está diciendo? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Primero, ¿con qué finalidad le dijeron no somos nacidos de fornicación? En realidad estaba implícito el pensamiento: tú sí. Tú sí. Obviamente, ¿no? Estaban pensando: es hijo de María, hijo de carpintero. No, y este ha nacido medio raro, ¿no? No se sabe. Hermanos, ese nacimiento ha sido precioso. Es la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Cualquiera que niegue esa doctrina se va al infierno. Es una doctrina fundamental. Entonces, imagínense el atrevimiento. Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú, es la idea. Un padre tenemos que es Dios. Ahora escuchen la respuesta de Cristo. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido y he venido otra vez. He venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice el Señor. Y el mismo Señor responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Están incapacitados, están nublados, sus corazones son piedras, no pueden. Por eso no entienden mi lenguaje. Punto. Pero además dice que ha venido para cumplir la ley y los profetas, ¿no? Y no para abrogar la ley. Esto significa que ha venido para cumplir la gran misión de guardar la santa ley de Dios como el Mesías que es. Y la guardó perfectamente. Miremos por favor Hebreos 4:15. El autor de la carta dice algo maravilloso aquí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso más, hermanos. Él jamás pecó, no conoció pecado, pero llevó nuestros pecados y sufrió la muerte del peor criminal. O sea, nosotros, los criminales, los pecadores, los que hemos ofendido, de nosotros tomó el Padre todos nuestros pecados, todo el historial de pecados, los puso sobre Jesús y derramó su justa ira sobre él. Imagínense, hermanos, esa transacción legal, espiritual y eterna. Descuidar esto, hermanos, es fatal. No podemos descuidar esto. Isaías 53:9. Miren, hermanos, esta transacción es la doctrina de la sustitución. Alguien nos ha sustituido en esa cruz, y es Cristo. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Entienden? Él fue sepultado con los impíos. ¿Qué había a la izquierda del Señor y a la derecha? Dos impíos. Como dos de nosotros, igualitos. Malhechores, pecadores. Mas con los ricos fue en su muerte. Fue sepultado en un lugar especial que nunca él pensó ni en su tumba le tenían preparado. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿O no, hermanos? Dios dio su ley a Moisés, pero ningún ser humano la ha cumplido jamás. De modo que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y la conclusión es que no hay justo ni aún uno. ¿De acuerdo? No hay justo ni aún uno. Él es el justo. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los santos, los hermanos en Cristo, violaron la ley. Nosotros también. Pero he ahí alguien que se levanta y dice: yo voy a cumplirla, voy a guardarla y honrarla a la perfección.
dice ser impecable y perfecto el Señor. No solo esto, no vacila en atribuirse lo que Pablo afirma en estas palabras. Romanos 10:4. Qué bellas palabras son estas. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Una explicacióncita de esto, hermanos, miren. Porque el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que Cristo, el hecho de ver a Cristo, de conocer a Cristo, le pone punto final a todo esfuerzo nuestro y natural del pecador de ser justificados por guardar la ley. No se puede guardar la ley. Se puede guardar algunos puntos de la ley, o muchos, o todos menos uno. Listo, condenación. Porque la ley exige obediencia absoluta y total. Entonces, una vez más, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, no más buscar en la ley, sino en Él, a todo aquel que cree pues en Él. En Él está todo. Cristo es nuestro todo. Fuera de Él no hay nada. No hay vida cristiana tal día y tal hora. No existe eso. Toda la vida es cristiana. Porque estamos en Cristo. El Padre nos puso en Él. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Exacto, hermanos. Amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Gracias. Amén. Igualmente. Gloria a Dios. Gracias. Hemos terminado, hermanos. Nos vamos a ver el jueves, Dios mediante, a las 6:50. Un abrazo a todos.